Hola chicos, buenas tardes. ¿Se ve la imagen? Perfecto, entonces vamos a seguir hoy con el temario que nos han encomendado y nos toca tumores benignos del hígado. Bueno, existen múltiples lesiones. Cuanto más haya, pues eso quiere decir que probabilidad de que sean benignas es alto. Pero estas lesiones benignas se clasifican para su mejor estudio en diferentes grupos. Pueden ser múltiples, varias, o pueden ser únicas. Pueden ser lesiones sólidas o pueden ser quísticas, o según el origen, el epitelio que les da origen. Según su origen, hepatocelular, lesión benigna, el adenoma hepatocelular. Los nódulos de regeneración, que también vienen a engrosar la parte de los tumores benignos. La hiperplasia degenerativa nodular y la hiperplasia nodular focal. Esta es tal vez la más frecuente en las personas mayores. La hiperplasia nodular focal. Y también tenemos del epitelio de la vía biliar, el adenoma del conducto biliar, el cistadenoma biliar y el de origen mesenquimal, el hemangioma y el angiolinfoma. Y algunos heterotópicos, bueno, el de células adrenales y el pancreático. Estos son las lesiones benignas según su origen. Ahora, según si son sólidos o líquidos, también pueden ser benignos y pueden ser malignos, y también pueden ser solitarios o múltiples. El sólido, benigno, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepatocelular. Son lesiones tal vez un poco raritas para ustedes, pero son lesiones benignas. El adenoma de los conductos biliares, el amartoma, es un raro tumor sólido, pero que tiene componentes desde óseo, pelo y cera. Entonces, el tumor pseudoinflamatorio. Entre los tumores sólidos que son benignos y son múltiples, tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas son tumores que prácticamente no sabemos si es que ha nacido con eso, pero son de toda la vida. La hiperplasia nodular focal, el adenoma hepatocelular y otras lesiones. Entre las lesiones malignas de los tumores sólidos benignos del hígado entre los tumores sólidos malignos que ocupan el hígado está el carcinoma hepatocelular, el carcinoma fibrolamelar y el tumor metastásico. Este tal vez es el tumor más frecuente en el ser humano, en el adulto, el tumor metastásico. Pero es de otra patología maligna que va a la metástasis. El carcinoma el colangiocarcinoma, el hepatoblastoma, los sarcomas y también no hay que olvidarse los linfomas. Los linfomas son de los ganglios a nivel del ilio o el retroperitoneo. Entonces, estas son las lesiones solitarias, pero que son malignas, sólidos. Y los múltiples, también malignos, el tumor metastásico, el carcinoma hepatocelular y el angiosarcoma, esos son los más frecuentes. Las lesiones quísticas benignas tenemos el quiste simple, el quiste hepático de origen parasitario, el cistoadenoma biliar y las lesiones benignas múltiples quísticas, la enfermedad poliquística del hígado o del páncreas. Entre las enfermedades malignas de etiología quística tenemos el cistoadenoma. Entonces, miren, como ven, es una lista amplia y variada de lesiones benignas.
No vamos a revisar todo, pero vamos a revisar lo más representativo de esto. Los tumores benignos se calcula que a partir de las series de autopsias abarcan del 1 al 7%. ¿Por qué series de autopsias? Porque en la vida cotidiana no es posible tener una estadística. Se ha requerido hacer autopsias donde casualmente se ha encontrado esto en los pacientes. Entonces, la frecuencia es casi similar en todas las series, pero esto en la vida adulta no causa sintomatología o pasa desapercibida o se logra hacer el diagnóstico de manera incidental al realizar otro examen, pero nunca ha tenido sintomatología el paciente y ni va a tener. Esto probablemente el paciente ha nacido con esto y muchos se van con esto sin saber que tenían. Entonces, la tumoración hepática benigna más frecuente es el hemangioma. Otras lesiones así de frecuentes le siguen al quiste simple, al hemangioma, el adenoma, la hiperplasia nodular focal del hígado. Los tumores benignos del hígado, el más común, pues, es el hemangioma, 3 a 20%. Muchos casos tampoco no da sintomatología, va a depender del tamaño o de otras situaciones concomitantes, por ejemplo, trauma, que puede llegar a romper y producir un sangrado importante. El tamaño es variable, puede llegar hasta los 20 centímetros. Es más frecuente en mujeres, 30 a 50 años. Pueden ser únicos o pueden ser varios, pero de su patogenia no es clara. Como les dije, son hallazgos casuales. A veces el paciente se opera de otras cosas o se hace estudios de otras cosas y se encuentra de manera casual esta patología. Otra que no está claro serían los amartomas. Esto es un poquito raro porque haya en el hígado, pero hay reportes de que sí se presenta. Esto normalmente se presenta en cualquier parte del cuerpo, en partes blandas. El estrógeno y la progesterona participan supuestamente en unos tumores del hígado, pero no está claro, simplemente se ha propuesto para los adenomas en las mujeres en edad fértil. Los hemangiomas, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Tumor abdominal. Vamos a dar un aumento de volumen a nivel del hígado. Dolor abdominal insidioso o ruptura del tumor que va a sangrar y va a causar un abdomen agudo o sangrado, porque la sangre causa mucho dolor en el peritoneo. Va a haber síntomas inespecíficos, aumento del diámetro abdominal, dolor abdominal vago o sensación de plenitud postprandial. Puede acompañarse de náuseas, vómitos o fiebre. Si se rompe toda esta sintomatología, aumento de diámetro, saciedad temprana, pues es producto del tamaño del hemangioma. ¿Cuál es la exploración física? Puede haber un tumor palpable. A veces dicen algunos que se escucha un ruido a la auscultación. Honestamente yo nunca he escuchado, pero así describe la literatura. ¿Cuáles son los estudios para el diagnóstico de los hemangiomas? Las pruebas de función hepática. Esto no te va a decir tiene hemangioma, simplemente va a haber alteración de la transaminasa o la fosfatasa alcalina, nada más. El estudio ideal es la ecografía. La ecografía nos va a determinar es un quiste simple, el tamaño o es un quiste tabicado para sospechar una lesión maligna, pero nada más. Ahora, también puede haber confusión con la vez pasada hemos hablado de los quistes hidatíricos. En su etapa inicial puede simular un hemangioma. Entonces, para esto, para descartar o confirmar,
el estudio ideal. En este tiempo, jóvenes, hay la ecografía Doppler, es el estudio de los vasos arterial y venoso. Si eso está al alcance, fabuloso. Con eso hacemos el diagnóstico y descartamos que sea un quiste hidatídico u otra alteración. La biopsia, la literatura lo describe, pero ¿qué va a pasar si yo hago biopsia? ¿Qué va a pasar si yo clavo una aguja en la llanta de un auto? Aunque los autos ya no tienen neumático. Algunas bicicletas todavía tienen su neumático. Si yo le pincho con una aguja y ese neumático está inflado con aire, ¿qué va a pasar? Va a sangrar. Si yo pincho un hemangioma o un tumor que parece ser un hemangioma, por el placer de decir voy a hacer biopsia, ¿qué voy a sacar? Sangre. ¿Y para qué me va a servir? Para nada. ¿Por qué? Porque va a ser sangre normal. Entonces la biopsia todavía tiene una consecuencia mayor. ¿Cuál? El sangrado, que puede terminar en cirugía en el paciente. La tomografía con contraste, ese es el ideal, en su fase arterial y en su fase venosa. Tal vez en su fase arterial no concentra adecuadamente o no se puede definir o diferenciar si es arterial o es venoso. Pero en la fase tardía, pues ya se clarifica y concretamente y categóricamente tienes el diagnóstico de hemangioma, sin necesidad de tener que hacer biopsia ni poner en riesgo al paciente para una complicación que lo puede llevar a la muerte. Otro de los estudios que se hacía en el pasado con mucha frecuencia es la angiografía, pero que en el tiempo actual, con el advenimiento de la tomografía con contraste y la ecografía Doppler, pues esto ya ha quedado relegada y es parte de la historia de la medicina. ¿Cuáles son las complicaciones de los hemangiomas? La ruptura, que esto puede llegar a un cuadro abdominal agudo, una peritonitis. El tratamiento de estos hemangiomas son lesiones benignas. Observación. Si la situación está un poco de tamaño considerable o hay riesgo de que se rompa, el tratamiento quirúrgico. La radioterapia hay literatura que describe que va a esclerosar los vasos, pero este efecto de la radioterapia no es de inmediato, es a largo plazo. Los hemangiomas se clasifican en 3 grupos: el capilar, el cavernoso y el esclerosante. Entonces, son 3 tipos de hemangiomas. El capilar son lesiones pequeñas, miden menos de 1 centímetro, más de la mitad de los pacientes. Entonces, miren el tamaño. Que yo quiera hacer una biopsia, esto pues como que no cuadra, ¿no? Lo único que voy a hacer daño. Porque ¿qué aguja voy a usar para hacer biopsia? Una aguja que tenga capacidad de sacar tejido. Y lo único que voy a hacer, pues, sacar tejido a la pared del hemangioma y voy a ocasionar un hematoma gigante que tal vez va a terminar en cirugía y otras complicaciones mayores. Entonces, cuando hay sospecha de un hemangioma, no es lo recomendable, jóvenes, la biopsia. Con espacios perivasculares pequeños, un hemangioma de 1 centímetro es una cosa chiquita, más tienen cantidad de tejido conectivo. El cavernoso es el más común. Sus espacios vasculares ya cambian en la zona cavernosa central. Hay tejido conectivo escaso, generalmente 2 a 3 centímetros de diámetro. Pueden tener tamaños más considerables, depende del tiempo de evolución. Otra de las lesiones benignas es el adenoma hepático. Entonces, es una lesión única, bien delimitada, dentro del hígado. Entonces surgen de los hepatocitos que se disponen pues de una manera elegante, que lo delimitan muy bien. Entonces aquí tienen un corte, una imagen de un adenoma hepático. Es una lesión hepática benigna que se desarrolla en un hígado. Entonces el adenoma puede afectar como tal
varios órganos, pero estamos hablando del hígado. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años. Son lesiones únicas y de tamaño variable. Y más frecuentes se localizan en el lóbulo derecho del hígado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El uso de los andrógenos anabólicos. Los pacientes que hacen el fisiculturismo siempre recurren a estos anabólicos para fortalecer y ganar masa muscular. Esto en las mujeres puede llevar a la formación de un adenoma. Los síndromes genéticos, la poliposis adenomatosa familiar, son alteraciones cromosómicas. Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno se deben a estas alteraciones genéticas. No todos son portadores. La obesidad y el síndrome metabólico, que se relaciona al sexo masculino. ¿Cuáles son los subtipos de los adenomas hepáticos? Pues el adenoma con factor nuclear de hepatocitos, del 35 al 50%, también en mujeres. Menor tasa de complicaciones. El adenoma de tipo inflamatorio, en más de la mitad de los casos, se asocia a síndrome metabólico o el consumo de alcohol. También se presenta más frecuentemente en las mujeres. Y el adenoma con activación de beta-catenina. Esto es el único que afecta a los hombres, pero este adenoma es mucho más frecuente en mujeres, más que en hombres en el tiempo que yo estoy ejerciendo, he visto en mujeres y no en hombres. La hiperplasia nodular focal es un tumor formado por hepatocitos y células de Cooper. Esta hiperplasia, su nombre lo dice, hiperplasia, muchos, nodular, redondos, muchos nódulos, son lesiones múltiples que a veces se extienden en todo el hígado. Su etiología se desconoce. Se ha sugerido que se originarían por malformaciones arteriales preexistentes, pero eso está en duda porque en el mismo nódulo pues no se ve en los informes de patología alteraciones de este tipo. Se ha observado asociación con los adenomas y los carcinomas fibrolaminares, pero esto puede ser una cuestión casual. Todos los hígados pueden tener una enfermedad, dos enfermedades o tres. La hiperplasia nodular focal se desarrolla en mujeres en edad fértil. No parece existir como... Aquí esto está errado, jóvenes. Sí parece existir asociación con los anticonceptivos orales. No es que no, en las mujeres estamos hablando. Naturalmente, pues en el varón no. El varón no consume anticonceptivos, pero las personas que consumen anticonceptivos tienen un riesgo de presentar una hiperplasia nodular focal como complicación o efecto secundario de los anticonceptivos orales. Esta hiperplasia, pues sí es cierto que el riesgo mayor es la hemorragia, porque sangran mucho. Todo el tejido hepático sangra. La biopsia, pues aquí se impone, porque es lesión sólida, no es lesión quística. En lesión quística, pues la biopsia como que no cuadra, jóvenes. A ver, aquí vamos a hacer un resumen de lo que es los tumores benignos del hígado. Tipo de tumor, hemangioma, población afectada, lactantes. ¿Cuál es su característica? Insuficiencia hepática grave, trombocitopenia, anemia y alteraciones cutáneas. Opciones de tratamiento: digital, diuréticos, para evitar de que se rompan o cuando están muy sintomáticos. Esteroides, o sea, corticoides, embolización arterial o el trasplante, depende. Hay hemangiomas que pueden ocupar todo el hígado. A esto viene el trasplante, depende del tamaño, depende de la magnitud.
Los hemangiomas pueden ser capilares y cavernosos, hemos dicho. El capilar a todas las edades que afecta. ¿Cuál es su característica? Es asintomático. ¿Cuál es la alternativa de tratamiento? Observación. El cavernoso afecta solo a los adultos. ¿Cuál es su característica definida? Generalmente son asintomáticos. Observación. Rara vez algún tratamiento o la radioterapia. El adenoma hepático. Población afectada, mujeres adultas. Historia de haber consumido anticonceptivos orales. Característica definitiva, ruptura, hemorragia. La opción de tratamiento, la extirpación. El adenoma hepático, la adenomatosis. Es lo mismo que esto, pero en mujeres y en número mayor. O sea, el adenoma hemos dicho que es único, pero la adenomatosis es más de una lesión en el hígado. También afecta a mujeres adultas que han consumido anticonceptivos orales. ¿Cuál es el riesgo o su característica? La hemorragia. De transformación maligna, no hay esa posibilidad. Que puede presentar un primario, está vivo ese tejido y es susceptible a tener cualquier tipo de enfermedad. Entonces no sufre transformación, sino que puede presentar la misma persona que porta un adenoma hepático, un tipo de cáncer que puede ser una lesión maligna y bueno, es otra cosa. El tratamiento, la extirpación. La hiperplasia focal nodular afecta más frecuentemente a las mujeres adultas. ¿Cuál es su característica? Asintomático. Opciones de tratamiento, observación. Entonces, a veces vale la pena, cuesta más el no hacer nada que el cometer errores a priori. Con esto hemos terminado las lesiones benignas del hígado. Seguiremos con la otra parte que nos han encomendado jóvenes. El carcinoma hepatocelular. El carcinoma es un tumor maligno derivado de los hepatocitos del hígado. Es tal vez el tumor primario más frecuente de los adultos. Puede afectar uno o el otro lóbulo o ser lesión única o ser lesión múltiple. 1 millón de casos nuevos cada año se hacen el diagnóstico en el mundo entero. Es la tercera causa de mortalidad por este cáncer. Este cáncer mata tantos pacientes que prácticamente ocupa el tercer lugar en mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es altamente mortal, jóvenes. Es muy agresivo. Ahora, ¿será que es muy agresivo solamente o es que la extensión o la capacidad de extenderse, que es por vía hematógena, pues es más violento y por ende empeora el pronóstico? Sexta neoplasia más común, 4.1% de todas las neoplasias malignas. La mortalidad es elevada, la tercera causa de muerte en los pacientes relacionados con el cáncer y la primera causa de muerte entre pacientes cirróticos, con una incidencia anual de 1.6%. ¿Por qué será que los cirróticos tienen que ver con esto? Vamos a ver más adelante si tienen relación o no. ¿Cuáles son los países que tienen mayor concentración? Los asiáticos, los africanos. Aquí es donde hay más esta patología.
No es tanto en el occidente, pero aquí es terrible. En América, el cáncer hepatocelular más el cáncer de vías biliares intrahepáticas. Sexta neoplasia más frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico? Si logramos hacer el diagnóstico en etapas tempranas, tal vez podemos aumentar y mejorar la sobrevida, porque nos da tiempo para hacer las alternativas de tratamiento. Pero lamentablemente se hace el diagnóstico en etapas avanzadas, cuando ya la lesión es metastásica y difícilmente los tratamientos que se tienen a disposición van a poder frenar van a poder cambiar el pronóstico de esta patología. La supervivencia menor a 1 año pues es muy pobre. Prácticamente es tal vez uno dijera, es mucho tiempo para lesión tan agresiva o las vías de diseminación que está prácticamente al hígado que entra, sangre. ¿Qué sale del hígado? Sangre. Entonces el tumor está siendo bañado o está circulando por ahí y está retornando, y eso también participa. Su frecuencia de presentación está entre la 5ª y la 6ª década de la vida. Entonces, el hepatocarcinoma más o menos así se pinta. Incidencia, 1 a 4 por 100.000 habitantes en Occidente. En África o Asia, que hemos dicho, 60 por 100.000 habitantes. Miren, jóvenes, la diferencia es grande, es abismal. El sexo más afectado es el hombre, 3 a 1. La edad aquí de los 40 a 60 años. En las series que hemos revisado la anterior, nos decía de 50 a 60 años. La raza negra y los asiáticos son los más afectados. Los negros creo que tienen la maldición, pero para todo llevan en muchos casos la delantera. ¿Cuál es la distribución etaria? Aumenta de manera progresiva con el transcurso del tiempo, o sea, con los años. En las poblaciones de mayor edad, pues esto se va manteniendo. En los países como el Medio Oriente, afecta de manera clara a personas mucho más jóvenes, en promedio 33 años. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que este cáncer tiene componente genético, y como este cáncer en generaciones anteriores o pasadas, por decir, el abuelo ha tenido a los 60 años, el hijo se va a presentar 10 años antes, 50 años, y el nieto pues va a presentar entre 30 y 40 años, o sea, en etapas más jóvenes. Simplemente esto quiere decir que esto tiene componente genético y se va arrastrando de muchas generaciones. Este tipo de cáncer en el hígado, el hepatocelular, es raro que se presente en los niños. Esto es patología de los adultos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer hepatocelular? La cirrosis, jóvenes. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es una consecuencia ¿de qué? Dicen cirrosis, factor de riesgo. A ver, vamos a razonar un poquito más sencillito más adelante. ¿A qué se debe la cirrosis? En muchos casos, aquí mismo nos dice el consumo excesivo de alcohol lleva a la cirrosis. Pero el consumo de alcohol excesivo no es de un día para el otro, no es de una semana, no es de un mes, es de años, 10, 20 años o más de 20 años. El paciente sí, ese hígado se convierte en cirrótico. O otras alteraciones, aquí menciona la hemocromatosis y el déficit de alfa-1 antitripsina. Pero aquí lo que nos interesa, jóvenes, aquí, la infección crónica del virus de la hepatitis C. Entonces, también la hepatitis C
va a llevar a la cirrosis, no solamente el alcohol. ¿Por qué la cirrosis es considerada esto? ¿Cuáles son los cambios? El consumo de alcohol va a producir, a un inicio va a haber hepatomegalia, luego después va a haber un hígado atrófico, un hígado, como aquí ven la imagen, nodular. Así es la imagen de la hiperplasia nodular focal, pero en un hígado de un color normal y de un tamaño normal. El cirrótico tiene el hígado muy pequeño, pero estos nódulos son fibrosis, son duros. Entonces ya no es tejido hepático, es tejido cicatricial. Entonces esto es la diferencia. Esto no solamente nos va a ocasionar el alcohol, también un paciente con una hepatitis tipo B, que este paciente pues era religiosamente rechazador de los viernes de soltero, nunca chupado. Entonces, ¿por qué va a tener hepatitis? ¿Por qué va a tener cirrosis si nunca ha chupado? Es que tal vez la historia de las transfusiones o de las enfermedades que ha cursado este hombre, o sencillamente ha tenido un accidente, le han colocado sangre en el pasado antes de los 85, que ha habido el terremoto del año 85 en México. Ahí se ha determinado que las transmisiones de la sangre pues era vital para muchas enfermedades. Entonces, la sangre contaminada o personas que han padecido de cirrosis o digo de hepatitis hace años, a la larga eso también va a llevar a la cirrosis. Y igualito que la cirrosis, el paciente va a tener sangrado digestivo, va a tener una distensión abdominal, va a tener líquido de ascitis, va a tener hipoproteinemia, va a tener sangrado digestivo alto de esófago o de estómago o de las mismas hemorroidales. Entonces, a largo plazo se comporta ese hígado de la misma manera. ¿Por qué? Porque el hígado cirrótico pues, es de varias vías para lo mismo. Entonces, aquí el virus de la hepatitis B también es un factor de riesgo. Entonces, como ven, jóvenes, miren, esto no es una enfermedad de que se ha enfermado o es chupador y se va a presentar esto. Esto es a largo plazo. La cirrosis, ¿en cuánto tiempo? Depende de la persona. O las hepatitis, que pueden producir cirrosis a temprana edad en algunas personas, va a depender de la constitución. La hepatitis B es más frecuente en Asia y África, tal vez por las condiciones sanitarias en que se vive. Entonces, la infección de la hepatitis B es una infección crónica de hace mucho tiempo. El masculino es el más afectado, varón a mujer 3-1. Hay susceptibilidad genética, exposición a andrógenos, se hablan muchas cosas, o mayor exposición a factores como el alcohol. Bueno, el alcohol yo creo que en el fondo es una cuestión que va a agravar o va a empeorar esta situación. Factores de riesgo, virus de la hepatitis B. No es hace 5 años, esto es crónico, tiene que ocurrir hace muchos años. Virus de la hepatitis C de la misma manera. El hígado graso, dicen no alcohólico, dice la literatura. Pero el hígado graso, ¿cómo se hace el diagnóstico? Dicen, te hacen una ecografía y te dicen, tienes el hígado graso. Bueno, está bien, no tengo ninguna molestia, pero yo tengo hígado graso, según la ecografía. La ecografía, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el estudio? Blanco y negro. El hígado, ¿han visto en qué color es? El color natural es el que les he mostrado. Si es que pudiéramos entrar al tejido hepático, podríamos decir hígado graso, pero la única manera de decir hígado graso es con la biopsia. Es el patólogo que va a ver al microscopio y nos va a decir, no hay tejido hepático, hay tejido graso que está reemplazando el tejido hepático. Es un hígado graso. A ese sí le puedo creer, pero al radiólogo no. Entonces, los síndromes metabólicos, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo. ¿Cuál es su patogenia? Daño inflamatorio que influye necrosis del hepatocito.
y regeneración asociado con acúmulos de cicatriz. Entonces, eso es lo que es la cirrosis jóvenes. Necrosis del hepatocito y reemplazado por tejido fibrótico. Y eso es el hígado cirrótico. ¿Cuáles son las causas? Vamos a reiterar esta parte. Hepatocarcinoma es precedido por cirrosis en el 80% de los casos. El hepatocarcinoma es raro que se presente sin cirrosis, pero miren, casi el 80% o más del 80% debe haber cursado con cirrosis el paciente. ¿Cuáles son las principales causas de cirrosis? Infección del virus de la hepatitis B y C, síndromes metabólicos, hígado graso no alcohólico, eso es lo que dice la literatura, esteatohepatitis no alcohólica, hemocromatosis, deficiencia de antitripsina y enfermedad de Wilson. Entonces, la hemocromatosis también participa en estas cuestiones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hepatocarcinoma? Un diagnóstico temprano es difícil, jóvenes, porque es lesión asintomática. Y una lesión temprana, o si vamos a decir pequeña, una lesión de 5 centímetros, ya puede tener metástasis en alguna parte del cuerpo. Esto es rápido, esto es violento. No siempre va a ir al pulmón, el primer sitio más próximo de lo que circula la sangre. Entonces, he visto pacientes que tenían la lesión de 1 o 2 centímetros en el hígado, pero ya tenía lesiones metastásicas en la piel, jóvenes. Y en la piel era como un barrito, un mochito. Biopsia, metástasis de hepatocarcinoma. Es una pena, es una tragedia porque la evolución es rápida y es muy agresiva esto, porque por el hígado les vuelvo a decir, ¿qué entra? Sangre. ¿Qué sale? Unos me dirán bilis, pero eso va al intestino. Del hígado, ¿qué sale? Otra cosa, sangre. Entonces, toda la sangre circula por el hígado. Esto también puede ser un factor que participe, coadyuve a las metástasis. Los tumores necesitan dimensiones considerables para poder ser detectados, ya sea por la ecografía o por la tomografía. Las lesiones pequeñas difícilmente se va a detectar, sobre todo va a depender del operador. Celular. Frecuentemente los síntomas solo son evidentes cuando existe diseminación. Miren, aquí también va en relación a lo que les estaba diciendo, la agresividad. Pero las manifestaciones clínicas que podemos rescatar, astenia, adinamia, 85%. O sea, el paciente está mala gana, no tiene fuerza. Dolor abdominal, en la mitad de los casos, 50%. Pérdida de peso también es alto, anorexia. Hipertermia, hepatomegalia, en el 30%, en el tercio de los pacientes. Esplenomegalia, igual. Ascitis, también es alto. No es un síntoma, pero es un signo. Ascitis, 50 a 75%. Ictericia, no es tampoco considerable, más palpable. Y algunas veces estas alteraciones que son propios del paciente cirrótico, síntomas feminizantes o virilizantes. Aquí tenemos otro reporte, manifestaciones clínicas, más rápido, anorexia, saciedad temprana o plenitud postprandial, así rápido, trastornos postprandiales, distensión generalizada del abdomen, ictericia, casos raros, abdomen agudo por hemorragia. Dolores óseos, síndromes paraneoplásicos, paraplegia por metástasis a cuerpos vertebrales y que comprimen la médula. Entonces, tos o por elevación. Aquí hay manifestaciones clínicas propias del paciente, del enfermo, o manifestaciones paraneoplásicas,
que son molestias que no están en directa relación con la patología. ¿Cuál es la progresión de la insuficiencia hepática? Malestar general, inicialmente. Pérdida de peso, ascitis y hepatomegalia. Entonces, esto es la alteración en la cual va a terminar el hígado o la persona hasta manifestarse la patología que es propia del hígado. Volvemos a repetir. Síntomas: dolor abdominal localizado en el cuadrante superior derecho, donde está localizado el hígado. Pérdida de peso, masa palpable. Aquí tenemos una imagen de un paciente con un abdomen distendido. Signos: hepatomegalia, ascitis, esplenomegalia, fiebre. Entonces, el malestar también el paciente se está quejando. Esto es lo que les decía, los síndromes paraneoplásicos que se asocian a todo tipo de cáncer, no solamente al hepatocarcinoma. La hipoglicemia, la policitemia, aumento de los glóbulos rojos, los datos de hipercalcemia, alteraciones sexuales. Entonces puede haber feminización o ginecomastia, hipertensión arterial, síndrome de diarreico agudo, datos de osteoporosis o cualquier otra neuropatía. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? El cuerpo, el subconsciente, le está diciendo o le está avisando a la persona que consulte al médico. Algo está mal. Eso es el síndrome paraneoplásico. No es la sintomatología directamente en relación al tumor o a la enfermedad, sino que está enfermo, está portador de un carcinoma hepatocelular. Puede haber datos de osteoporosis y hay dolor en las articulaciones, a la palpación, y bueno, son molestias que el paciente siente como que le está delatando su subconsciente a que busque ayuda médica. Entonces, más o menos para que entiendan, eso es el síndrome paraneoplásico. Las metástasis por vía hematógena al pulmón jóvenes. Puede ir a cualquier parte. Unos pacientes, en esto no es no da mucho tiempo para hacer las cosas. Un año es demasiado tiempo para tener una sobrevida desde el momento del diagnóstico. Los casos que he visto no han durado más de 2 o 3 meses jóvenes. Es rápido la metástasis. Por vía hematógena les digo que puede llegar al músculo, puede llegar al hueso, puede llegar al pulmón, que es el más próximo y es el que debería estar afectado como primera barrera. Pero a veces no está, sino que ¿quién lo podría pensar en piel que tengan lesiones múltiples, en cráneo, pero por vía hematógena? También la vía linfática pues siente otros o participa en otras modalidades, pero aquí es la vía hematógena la principal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del hepatocarcinoma? El diagnóstico valedero, 100% seguro, es el histopatológico, la biopsia. Necesitamos tejido para que el patólogo haga cortes y tinciones y pueda ver y nos pueda informar. Entonces, el histopatológico es el fundamental. Hay pruebas serológicas, determinar los marcadores. Nos pueden ayudar, pero en una etapa inicial esto no tiene valor, salvo que ya tengamos histología que confirme las imágenes, los estudios de imagen, los estudios de extensión. Llámese la ecografía, llámese la tomografía, llámese la resonancia o la misma angiografía. Entonces, estas serían las formas de llegar al diagnóstico. Con esto nosotros, ¿para qué nos servirá el diagnóstico? Nos va a servir para tomar la conducta que requiera el caso. ¿Cómo se le puede ayudar al paciente? A veces, en muchos de los casos jóvenes, lamentablemente ya no hay nada que hacer porque médicamente ya estamos
ya nos ha ganado. La lesión primaria, 1 o 2 centímetros con metástasis en músculo, en cráneo, en huesos, y donde está la metástasis también crece de manera rápida, violenta. Entonces, es cuestión de semanas y ya está sangrando esas lesiones. Jóvenes, miren, ya nos ha tocado la hora, es las 19. Vamos a quedar aquí, chicos, no quiero abusar de ustedes. Probablemente tienen otra clase más, pero si no tuvieran clase, pues me gustaría seguir, pero yo creo que sí tienen clase, o estoy equivocado. Bueno, no quieren decirme, está bien. Voy a pedirles un favor. Voy a hablar con el doctor Amaya para ver si mañana nos puede ceder el día para completar este tema del carcinoma hepatocelular. Y si no fuera posible, jóvenes, ¿qué otra alternativa podemos buscar? Podría ser un fin de semana donde prácticamente puede ser a la misma hora, donde un día viernes no, porque sábado sería o domingo un día que no vayan a chupar y que no tengan mucho compromiso social. Viernes, pues una mayoría tiene compromiso social y si es que fuera posible, si es que el doctor Amaya me dijera que no, voy a empezar mañana. ¿Qué me dicen? Ya, voy a hablar, pero voy a ver qué me va a decir el doctor Amaya, si mañana nos cede o nos dice el viernes como buen dato que me has dado. No tengo yo inconveniente